El alumnado deberá obtener al menos un 5,5 de nota de selectividad para acceder a una beca en su primer año en la universidad. Se incrementarán los créditos para volver a obtener la beca habiendo sido ese año becado. Un 90% en titulaciones de artes, humanidades, ciencias sociales y jurídicas, un 80% en ciencia de la salud y un 65% en ingenierías y arquitectura. Y además, una vez obtenida esa beca, si no se aprueba el 50% de los créditos, se deberá devolver el importe íntegro. En una región donde hoy cabe resaltar el drama de 164.300 parados. ¿Qué van a hacer? Nos preguntamos, ¿qué van a hacer? ¿Van a embargar a las familias? Monago mintió a los jóvenes. En su debate de investidura, él anunció una beca social. Nada más lejos de la realidad. ¿Dónde está la beca social? Así que, teniendo en cuenta todo lo anterior, desde Juventudes Socialistas de Extremadura le preguntamos directamente a Monago quién va a poder estudiar en la universidad. ¿Cuántos se van a quedar por el camino? Que nos lo diga, que nos lo diga. Por ello anunciamos que nos uniremos a todas aquellas reivindicaciones y actos de protesta que se promuevan en defensa de la universidad pública, gratuita y de calidad. Medio esencial, entendemos, para la justicia social y el desarrollo de Extremadura.